Sí. Bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos del Inconsciente, episodio 4. Bueno, muy grato tenerlos por aquí el día de hoy. Hoy tenemos, como invitada a una persona muy importante que debo comentar que es una gran amiga también de por medio. Es la psicóloga Mara Yajaira. Hoy nos va a hablar acerca de y si no es desobediencia y en realidad es ansiedad. Creo que esta parte de este tema es bastante relevante ya que actualmente podemos llegar a confundir muchos, pues, conductas relevantes en nuestros hijos que a veces no sabemos cómo identificarlas y no sabemos qué es lo que en realidad está padeciendo nuestro hijo o cómo es que lo está a veces, pues, comentando o sintiendo, vaya. Pero primero, ¿qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Hola Jordi, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy fascinada por esta invitación Claro. y muy agradecida también. Fíjate, cuando estaba leyendo esta parte del tema de si no es desobediencia, realidad es ansiedad, me quedé pensando en muchas preguntas que vinieron a mi mente, claro. De hecho, yo también dije, no, pues voy a hacer una listita de preguntas para hacerle el cuestionamiento a ella. Muy bien. Primero habría que partir desde la idea de qué es la ansiedad, Ok, porque, vaya, yo he tenido como este concepto muy arraigado de la ansiedad, ya que muchas personas actualmente no logran identificar lo que es. claro. Y sobre todo porque a veces el concepto se usa como mal, Sí, usa mal. ya que muchas veces se puede malinterpretar lo que es la ansiedad. Vaya, yo a veces he pensado que la ansiedad debería de tratarse de una mejor manera, ya que es un padecimiento que muchísima gente lo está pues sintiendo actualmente. Pero primero, ¿qué es ansiedad? Ok, ¿qué es ansiedad? La ansiedad es más que nada una emoción, así, tal Ujú, cual, ¿no? Todo el mundo presenta ansiedad en algún momento porque a fin de cuentas es una emoción claro. necesaria, útil. Pero la ansiedad ha tenido como que esta connotación negativa porque cuando aumenta demasiado, pues nos ocasiona ya sea síntomas fisiológicos o síntomas cognitivos, que Ujú, pues obviamente no son muy agradables, ¿verdad? claro. Y pues bueno, prácticamente es una emoción que sí es necesaria y tiene su utilidad. Ujú. Vaya, eh, yo sí, sí, ¿verdad? Es claro, la ansiedad se presenta distinta en niños, adolescentes y adultos, por Totalmente. supuesto. Este, ¿Cómo poder diferenciarla? Por ejemplo, a ver, en los adolescentes, pero yo estoy muy metido en el ámbito de los estudiantes, de las Ujú, escuelas. ujú. Eh, ¿Cómo poder identificar en el ámbito escolar esta parte de la ansiedad en los adolescentes? Ok, hay que poner en claro primero, la ansiedad se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, en los niños se manifiesta de alguna otra forma, Ujú, aún más cuando son chiquitos, se manifiesta más en conductas. No es tanto hablado. Cuando estamos hablando de adolescentes, ok, sí los adolescentes tienen mayor como capacidad de poder decir, no, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿sabes qué? No me siento como a gusto, preparado, no me siento cómodo. Y ujú, entonces ellos tienen mayor facilidad de poder verbalizar. Igual, a un adulto pues es más fácil para ellos verbalizar, es como, me siento de esta manera, me siento ansioso, preocupado, ¿no? Con los adolescentes, algunos adolescentes podemos identificar la ansiedad, sí, ya sea con conductas de que algunos se muerden las uñas, estamos ujú, moviendo mucho el piecito, o conductas inclusive de evitación, que igual se manifiestan claro. en los niños, pero igual se manifiesta como similares a algunas cositas. Por Ujú, ejemplo, no quieren ir a la escuela. Esa es una conducta que se está manifestando. O sea, a fin de cuentas está sintiendo ansiedad, sí. pero como que prefieren no ir a la escuela. O a veces las mamás o los papás empiezan a decir, ¿sabes qué? Es que mi hijo es muy flojo, no quiere ir a la escuela, ¿sabes qué? He intentado de todo y no puedo, ¿no? Bueno, ahí también estamos viendo o observando una conducta que posiblemente nos podría estar hablando de ansiedad, porque bueno, Ujú, la conducta de no querer ir a la escuela, pues puede haber muchas otras variables. Pero a fin de cuentas puede ser con síntomas fisiológicos, inclusive en adolescentes, ujú,
que sí sientan náuseas, que sí, que inclusive no quieran participar, si estamos hablando de una ansiedad social, que sí les tengan miedo ciertos lugares, ¿no? Dependiendo de cómo se estén comportando es como el tipo de ansiedad de lo que estamos hablando, pero así se manifiesta tanto en niños y adolescentes más o menos similares, con síntomas fisiológicos, náuseas, taquicardia, músculos tensos, ¿no? Y mucha rumiación, o sea, Sí. mucho lo que comúnmente conocemos como estar sobrepensando las cosas y otra vez, Hijo. y otra vez, como que hasta se hace como una bola de nieve así grande, Sí. empieza chiquito y luego, ¡pum!, grande, ¿no? Pues prácticamente son como las señales que nos podrían estar dando las conductas que presentan los niños y los adolescentes. Más englobado en esto, sí. Fíjate que ahorita que mencionas eso de sobrepensar, Ajá. vieras tantas veces que he escuchado a las personas que dicen, es que no me puedo quitar ideas de la cabeza, pensamientos de la, vaya, de la mente, vaya, que tenemos. Ujú. Y yo lo he visto que muchísima gente lo está padeciendo en la actualidad. Y luego, fíjate que ahorita que mencionabas esta parte de lo referente al tema de si es desobediencia, a veces en las escuelas no logramos identificarlo de una manera correcta. Ujú. Porque, por ejemplo, yo hubo un tiempo en que estuve dando clase en alumnos de primaria y era de que había pequeños que eran o muy rebeldes o, o vaya, o que se relegaban. Ujú. Y uno decía, bueno, pues es que, ¿qué les pasa? Total, había veces que se daban malos diagnósticos, a mi parecer, porque luego, se les interpretaba de que no, que es que el niño, está padeciendo, que lo tratan mal sus compañeros. Sí, pero bueno, ¿qué más? Ujú. Lo tratan mal sus compañeros y eso qué produce en el niño. Eso es lo que nos falta. Y vaya, muchas veces esta parte de la rebeldía infantil, de que pues tienen problemas a la hora de relacionarse con los demás, como esos pequeños que uno podría identificar como niños problemáticos a Ujú. veces. Vaya, yo he visto que este tipo de niños pues llegan a tener problemas a la hora de pues de relacionarse con los demás, problemas inclusive de aprendizaje. ¿En qué crees que afecte esto? En su O autoconcepto. sí, o bueno, mejor dicho, reformulo la pregunta. Ujú. ¿Por qué a veces pensamos o confundimos la rebeldía con la ansiedad? Porque, bueno, a fin de cuentas, somos adultos y tenemos como que toda una tradición de enseñanzas a lo largo de nuestra cultura mexicana de que pues si se porta mal, Sí, es rebelde chiquito, ¿no? sí, De que si no está cumpliendo con las tareas, es rebelde chiquito. Que si no participa es porque de plano no le interesa la clase, ¿no? ándale, Tendemos sí. a pensar como que esta idea tradicional de que los niños a veces pueden llegar como a manipular a los adultos o de plano son muy rebeldes, pero en sí, ¿cómo poder ayudar a un adulto a pensar mucho más estratégico en este sentido? Ujú, Mejor preguntarse, ¿qué estará sintiendo? ¿Qué estará pensando? ujú, ¿Qué estará pasando por su mente del pequeño o del adolescente, ¿no? Y es una forma muy efectiva como para poder quitar esa etiqueta que se le ha agregado mucho a ciertos chiquitos o a ciertos adolescentes y es como más fácil poder quitar esta etiqueta de que ay, es desobediente, ay, es que no me quiere poner atención y es muy rebelde a fin de cuentas. ujú, Pero bueno, cada conducta nos podría estar hablando sí de algún tipo de ansiedad. Por ejemplo, tú decías, es que no quiere participar en clase. Bueno, ujú, estamos hablando posiblemente de alguna ansiedad social ahí ujú, encubierta. No, pues es que llora mucho. Estamos hablando posiblemente de ansiedad ujú, porque en niños, cuando empiezan a llorar mucho, sí, posiblemente estamos hablando de ansiedad, ¿no? ujú, O lo encuentro todo el tiempo enojado, ¿no? Ok, que obviamente ahí se tiene que hacer como un diagnóstico diferencial, ujú,
Porque obviamente cuando vemos a niños y adolescentes como muy irritables o inclusive una persona mayor, podríamos estar hablando como de depresión, pero no. Por eso Sí. estamos como que nosotros los profesionales de que, vamos a indagar un poquito más, Sí. podemos aplicar algunas pruebas, ok, ya tenemos como los resultados, ya analizamos todo el caso en sí y ya pudimos hacer como que esta gran diferencia si es ansiedad o es depresión, porque pues a fin de cuentas son como primos hermanos Sí, sí, sí. estos dos trastornos, ¿no? Y más que nada, lo que nos puede ayudar a nosotros como adultos es pensar así, ¿qué estará sintiendo? ¿Qué estará pensando? Más que nada. Vaya, y claro, ahorita hay muchísimas problemáticas que pasan los niños, los adolescentes o también nosotros como adultos, pero ¿qué problemáticas crees que son las que desencadenen la ansiedad infantil? Híjole, son varias. En sí no hay una causa Sí, única, son varias causas. Algunas de las más mencionadas es la sobreprotección. ándale. El hecho de que tú no permitas que tu hijo se caiga, el hecho de que no haga ciertas cosas, el hecho de que, por ejemplo, no corte el tomate porque piensas que se va a lastimar y no Sí, lo sí, sí. dejes hacer ciertas cosas o experimentar, o más que nada aprender de cosas cotidianas de la vida, Ajá. hace que los menores empiecen como a integrar a su autoconcepto de que no puedo. Esa cosa es peligrosa. Mi mamá reaccionaba de esta manera. Sí. Y aunque sí hay como ciertas investigaciones de que nos dicen, bueno, hay como que ciertos factores genéticos que podrían estar inclusive influenciando en la ansiedad, pues sí, agregámosle el factor genético y agreguémosle lo que es la conducta de la mamá y lo que es el ambiente alrededor del chiquito, pues entonces ahí estamos ya haciendo como que la mezcla necesaria para que tengamos un resultado de ansiedad, ¿no? La sobreprotección, sí, factores genéticos, sí, factores ambientales, ¿no? Ujú. Y los más reconocidos prácticamente son estos. Vaya, ahora sí que, pues la sobreprotección, vaya, mucha gente a veces pensamos que erróneamente que los estamos cuidando, vaya, cuando en realidad pues les estamos haciendo como, pues, un pequeño mal tal vez, o ocasionándoles algo a la hora de cuidar los demás. Sí, sí, o sea, yo sé que como mamá o papá queremos lo mejor para los niños, ¿no? Sí, Pero a veces como que sí pasamos esa línea. Los niños, o sea, están diseñados para explorar, sí. para aprender, para adquirir mayor conocimiento, para darse una idea de lo que están a punto de experimentar, que implica en este mundo prácticamente. Entonces, si les limitamos ese aprendizaje, pues ¿qué obtenemos prácticamente? Vaya, ¿tú cuál crees que sea, como el límite para una buena protección, sin llegar a excedernos, vaya, para no llegar a esto de la sobreprotección? ¿Sabes? A mí me encanta el sistema Montessori. Sí. Ese me encanta. O sea, enséñale al chiquito cómo se deben hacer ciertas cosas. Tú Ajá. sé su guía. Mira, así se corta el tomate, lo agarramos de esta forma y listo. Ahora hazlo tú, ¿no? Darle como que esta pequeña guía tal cual Ujú. de cómo se hacen las cosas. Entonces, sí, lo queremos demasiado, lo amamos demasiado al chiquito, a nuestro hijo, pero qué mejor que ellos tengan esa oportunidad de que el guía va a ser mamá y papá, no otra persona. Y que me esté dando esas herramientas y que me esté dando como que las instrucciones de cómo es la vida y cómo debo de actuar ante ciertas circunstancias de la vida y ante ciertas problemáticas o cosas cotidianas, ¿no? Como cortar un tomate, poniendo el mismo ejemplo. Entonces, eh, ¿cómo llegar no al límite? Sí, déjalos hacer, ¿sí? Pero también sé el guía de ellos. Eso es importante, porque ellos no conocen nada de este mundo, son nuevecitos. Tengo apenas 5 años en este planeta y pues Sí. no sé qué implica más allá, no saben ni siquiera lo que pagan sus papás de impuestos o cómo se tiene que manejar ciertas cosas o ciertas problemáticas, ¿no? A lo largo de la vida te va enseñando, ¿no? Más que nada eso.
Y ahora que estamos hablando de este tema de los papás y demás, Ujú. ¿cómo debe actuar un papá frente al niño que está padeciendo estos síntomas ansiosos? Híjole, ¿cómo debe actuar? Bueno, en sí, los chiquitos sí aprenden por modelamiento, Ujú, ¿sí? O sea, por estar observando a los adultos. Entonces, ¿cómo debe actuar? Primero, em, papá debe adquirir ciertas herramientas necesarias para poder hacer frente a su comportamiento ante la ansiedad, ¿sí? ¿Cómo debe actuar? Bueno, ujú, hijo, te voy a enseñar a no evitar ciertas circunstancias, más que nada. Porque a veces los papás enseñan a evitar algunas problemáticas y no ujú. es como la mejor resolución de problemas que vamos a obtener, ¿sí? Entonces, papá primero adquiere ciertas habilidades, ¿ok? Y después trata de enseñárselas a tu hijo, ¿sí? Habilidades sociales, habilidades de resolución de problemas, ¿sí? Inclusive intrégalas a tu autoconcepto más que nada. Sí, fíjate, te hago ese cuestionamiento porque Ujú, yo en el ámbito escolar yo he visto muchos alumnos, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos como esta parte de que si se sienten mal o se sienten angustiados, oye, te puedes salir del salón 5 minutitos, quedarte ahí haciendo como ejercicios de respiración y luego ya cuando te sientas mejor ya vuelves al salón. ujú. ¿Qué pasa? Bueno, también en verdad hay alumnos que lo hacen para que salirse de clase, ¿verdad? Que dicen aprovecho. Sí, pero también hay alumnos que sí lo hacen porque de verdad se sienten mal y yo a veces veía chiquitos que se salían y Ujú, ya se quedaban ahí afuera y les preguntabas, oye, ¿qué sientes o por qué estás aquí? Dicen, no, es que me siento mal. Y les dices, ¿qué sientes? Y muchas veces no saben ni decirte ujú. qué es eso que sienten. Y es la importancia de, pienso yo, de ponerle un nombre a eso que sientes. Ujú, definitivamente. Es que, como decía, son nuevos en el planeta Tierra, Sí, sí, son sí, nuevos en su cuerpo. Y entonces no tienen gran vocabulario sobre sus emociones. claro. Apenas están aprendiendo ciertas cositas. Por ejemplo, un niño de 4 años sí te podría estar mencionando emociones muy básicas como miedo, felicidad, tristeza o enojo, Sí, ¿no? Solamente 4, por así decirlo. Pero mientras vamos avanzando a lo largo de nuestro desarrollo y dependiendo qué hito de desarrollo estemos sí. enfocados, pues va a adquirir mayor conocimiento sobre sí mismo, sobre que existen más emociones, ¿no? Que existe la sorpresa, que existe el asco, que existe el aburrimiento, que existe la ansiedad, ¿no? Y obviamente, pues no tienen gran vocabulario de estas emociones. Y por eso sí, es muy importante, como tú lo mencionas, a enseñarles cómo se llama esa emoción, cómo se Ujú, llama lo que estás sintiendo y en qué parte de tu cuerpo se está sintiendo. sí, Porque obviamente empiezan a llorar mucho, mucho, y no sabemos por qué está llorando. Ya intentamos muchas cosas y luego los malinterpretamos de que es que me está manipulando, es que es muy desobediente, sí. es que quiere algo. Pero en realidad de chiquito, en ese momento, ¿qué tal si está teniendo un pico de ansiedad muchísimo? Pongámoslos como un 100%, no un 50, un 100%. Entonces el chiquito ni siquiera sabe qué está pasando con él, ¿no? Sí. Y entonces, si mamá y papá lo ayuda, o maestro, tutor, o si alguien lo ayudara a decir, ¿sabes qué? Eso que sientes se llama ansiedad. Ujú, Ah, pues ok, se llama ansiedad. Ya les ayudamos a ponerle un nombre. Y si le preguntamos, pues ¿en qué parte de tu cuerpo se siente? No, pues es que, ¿sabes qué? Lo siento aquí en el pecho, en mis ojos, porque mira, están llorando, ¿no? sí. Es más fácil para ellos adquirir mayor conocimiento de sí mismos. Pero sí, es tener mucha paciencia para poder enseñarles estas emociones, ¿sí? Los niños no te la van a decir luego, luego a la primera. Si tienen ansiedad, no te la van a decir a la primera. Van a presentar llanto, algún berrinche Sí. y dependiendo de su edad, ¿no? Eh, Hay niños como de 10 años que sí te dicen, ¿sabes qué? Tengo ansiedad.
me siento muy preocupada, me siento como desesperada. Pues claro, ellos ya tienen mayor vocabulario, ellos Sí. ya saben, tienen mayor procesamiento cognitivo, ¿no? Y entonces ellos ya saben más distinguirse a sí mismos y entonces también te dicen, ¿sabes qué? Es que siento duro el cuello. ¿Sabes qué? Siento que mi corazón late muchísimo, muchísimo, ¿no? Y obviamente es dependiendo según la edad del chiquito, ¿no? Pero ayudarles a poner nombre, uff, perfecto. Es como uno de los Sí. primeros pasos. Sí, fíjate, me acuerdo mucho inclusive de esta película de La de Intensamente, que ahí la pobre Riley, pues no sabía, vaya, no sabía qué era lo que le estaba pasando. No, Ya hasta que de plano como que le entra el golpe de la crisis sí, y ya después como que logra identificar qué es lo que le sucedía. ujú, Pero pues ahí en la película se ve muy claro que pues ella sí le sufrió bastante claro. también. No, y me encanta esa película porque resumen todo lo que estamos hablando, porque ella al principio empieza con poquitas emociones, Sí, cuando estaba más chiquita, y luego creció un poquito más, ya tiene más emociones, y una de esas muy importante es la ansiedad. Entonces, cuando se empieza a manifestar tal como tú lo dijiste, pues no sabe qué le está pasando. Pero, pues, en la película no la mencionan tal cual, oye, Riley, estás sintiendo ansiedad, sí, sí, sí. ven, acompáñame, ¿no? Vamos a respirar. No, pero ahí fue un poquito como Riley pudo sola, no, pero Sí, sí, sí. sí necesitamos ayuda de vez en cuando. Sí, porque híjole, pasar una crisis así solito, Ujú, yo considero que es complicado, porque pues a mí inclusive me ha pasado a veces y digo, ujú, no, híjole, pues yo sí requiero de alguien dándome contención o algo ahí para lograr pasar. claro, sí. Fíjate que ahorita que mencionábamos esa parte del ponerle un nombre, a mí me gusta mucho contar esta historia porque pues se me hace muy bonito. Yo recuerdo que cuando yo estaba una vez ahí en la escuela, yo vi un niño que se sentía mal, Ujú. que estaba llorando, como que no podía controlarse. No. Después llega otra niña pequeña, o sea, una niña como de segundo de primaria. Llega con él, se pone de frente y le dice, oye, ¿qué sientes? Y Así el tal niño, cual. sí, y el niño le dice, no, me siento mal, no sé. Y la niña, así como pudo, con sus recursos, nada más se sentó al lado de él, le dio un abrazo y el niño se calmó. Mira, qué increíble, no, no, qué cosa. Sí, fíjate, Muy buenos sus papás, ¿qué le están enseñando? Muy bien, ¿eh? Muy sí, bien. fíjate, yo dije, no, pues quien le haya enseñado eso, bendito sea, porque pues desde pequeña ya sabe qué hacer. ¿Qué edad tenía? Si estaba en segundo de primaria, de perdido que Ah, siete, ok. 8 años tal vez. 7, 8 años más o menos, sí. Sí. Sí, Pero qué increíble, la verdad, sí, o sea, estaba muy pequeñita y ya sabía cómo actuar ante ese tipo de situaciones. ante esas situaciones. Que eso me lleva a la siguiente cuestión. Ujú. Ahora sí que ya hablamos esta parte de lo que es, cómo se presenta, pero bueno, cómo se trata. Bueno, ¿cómo se trata? Obviamente, si estamos hablando ya de una ansiedad patológica, obviamente tenemos que ir con un profesional Claro. que trate precisamente este tipo de patologías, porque existen muchos psicólogos infantiles que tratan diversas áreas, Ujú, pero entonces sí buscar uno que sí sea más acorde a este tipo de problemáticas, ¿no? Ok, si estamos hablando de una patología, si estamos hablando de ansiedad común, de una emoción que no sobrepasa más allá, o sea, que no llega como al 100% de estoy sintiendo muchísimo, ujú. ok, si estamos hablando de una ansiedad de como 150% de ansiedad, ok, papá, ¿saben qué? En primer lugar, no se queden con la etiqueta ni tampoco maestros, cualquier cuidador primario no se quede con la etiqueta de que el niño me está manipulando. Primero es quitar esa etiqueta, es como lo decía hace ratito, ¿qué está pasando emocionalmente este chiquito? ¿Qué está pasando por la mente de este chiquito? ¿No? Primero es tratar de comprender a esa personita, porque esa personita no se está entendiendo ahorita en ese momento, ¿no? Ujú. Necesita un adulto que ya pasó por todas esas experiencias. Entonces, primero tratar de comprender a esa personita. Después ayudarle, ¿sabes qué? Esto se llama así.
Después, ayudarle como, dependiendo de la situación, aquí es como pequeñas trampas en sí, según los tratamientos que nosotros como psicólogos llevamos, Sí. es, si te beneficia respirar, adelante, hazlo. Si no, ok, te acompaño, te doy un abrazo y listo, ¿no? Es dependiendo qué más le funciona al menor en Sí. ese sentido. Em, ¿Qué cosa también podemos hacer si, por ejemplo, el niño está presentando conductas de no quiero participar o no quiero ir a participar a la fiesta o no quiero salir en tal show porque me da mucho miedo? No forzarlos. Hay muchos papás que dicen, ¿sabes qué, hijo? El payaso está regalando unas burbujas muy padres, ve, participa, ve, participa. Y el chiquito, no quiero, ¿no? Y entonces, ahí los estamos forzando. Lo mejor no es forzarlos, ¿sí? Porque obviamente, vamos a lo mismo, le vamos a integrar a su autoconcepto de que no puedo serlo. Y entonces esto va a seguir aumentando. Todas estas cuestiones, sí hay que ser muy observadores, porque cualquier cosita, sí, a veces es como, bueno, igual le pregunto, aunque sea una cosita chiquita, a un profesional. Sí. Entonces, como haciendo un pequeño repaso, no etiquetarlos, nombrar la emoción, ayudarles con una pequeña respiración, dependiendo cómo esté la conducta, ya sea si se está aislando, pues no forzarlo a Ujú. hacer ciertas cosas, prácticamente. Fíjate que ahora que me quedé pensando en eso del tratamiento, Ujú. a mí muchas veces llega gente y me hace el cuestionamiento de si es algo que se quita. Porque mucha gente, tiene como este pensamiento de que la ansiedad es algo con lo que tenemos que vivir toda nuestra vida. Pero vaya, dentro de mi pensar es como esta parte que mencionabas ahorita, como que diferenciar entre la ansiedad que sentimos normalmente a cuando ya es patológico. Ajá, Porque yo creo que pues toda la vida nos va a dar algo de ansiedad ciertas cosas. sí, sí. Mas sin embargo, no, aunque sintamos esa ligera ansiedad, no significa que tengamos ya un trastorno como tal. Ujú. Pero mucha gente se hace esos cuestionamientos de ¿es algo que me durará toda la vida? Y luego como que uno dice, no, pues es que para empezar tienes que empezarlo a tratar, ¿verdad? Sí, sí estamos Es, hablando de algo patológico. sí, 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 sí. sí. Y luego lo segundo es, ¿cuánto dura el tratamiento de una ansiedad? Híjole, mira, es que ahora sí la famosa palabra que todo psicólogo dice, dependiendo. Depende, ¿verdad? Depende, claro, ay, Depende. huevo. Porque cada caso es totalmente distinto. Y Sí, de hecho existen protocolos que sí nos marcan el tiempo ajá, para ya sea ansiedad social, para ansiedad generalizada, para ansiedad por separación, para trastorno de pánico, eh, protocolos para atender niños y adolescentes, ¿no? Y sí, nos indican cierto tiempo, pero ahora sí es como, ay caray, pues dependiendo de lo que estemos tratando. Más o menos, a lo mucho que llegaran a durar son como 22 semanas. Y digo, ándale. más o menos, si estamos hablando de un caso, digo, ay, Dios mío, ¿no? Y dependiendo con qué tipo de terapia estemos trabajando, ¿no? Sí, claro, En este caso estoy hablando como que de terapia cognitivo-conductual, ¿no? claro. Y bueno, en sí, más o menos, porque ya ves que siempre la vida te da sorpresas y tú dices, Dios mío, esto me va a atrasar todo lo que estamos llevando, porque surgió una nueva problemática y pues bueno, hay que darle un poquito de herramientas, aunque sea en esta nueva situación. Que Sí, claro, nos enfocamos principalmente a lo que vinieron, al motivo de consulta, a la problemática principal, pero siempre hay una que otra cosa que te atrasa el trabajo. Siempre. Bueno, no siempre, la mayoría de las veces. No voy a generalizar, pero sí la mayoría de las veces. Entonces es como dependiendo. sí. Y luego, eh, aparte de esta parte, de esto del tratamiento que estamos viendo, de la duración, Ujú.
Yo creo que también involucra ser constantes. Sí. Porque muchas veces, bueno, a mí me pasa que yo veo a la gente que apenas deja de sentir los síntomas, fuga, ya me voy, ya estoy sano, ya me Ay, sí. arreglé. Y Sí. luego, ¿qué pasa? Bueno, yo he visto mucha gente que vuelve a tener recaídas. Dice, no, es que otra vez me siento mal, fíjate, y no sé por qué, si ya me sentía bien. Claro, y vuelven con algo nuevo. Sí, Aparte de la recaída, de lo que estabas trabajando, vuelven con algo nuevo. Y entonces sí, es muy importante, tal como tú dices, ser constante, constante, constante. No es que los psicólogos queramos robar dinero, no, es que en sí, sí lleva sí, todo sí, un sí, proceso. O sea, sí, sí, sí. estás aprendiendo, por ejemplo, en el caso de los niños, estás aprendiendo ahorita a identificar emociones. Y luego, siguiente sesión, podemos aprender a identificarlo en tu cuerpo. Y luego, siguiente sesión, podemos ayudarte a resolver problemáticas como participar en clase, ¿no? Pero como eres un niño que estás aprendiendo y tienes que estar repitiendo las cosas para obtener aprendizaje, pues Sí. obviamente se tiene que volver a repetir como que esa sesión. Entonces, sí darle esa constancia de seguir y seguir y seguir, no darse de alta. Eso es como que, ay, no lo peor, pero no es una de las cosas muy agradables que podrías hacer por ti mismo, darte de alta tú solito o Sí. solita. Sí, porque yo veo demasiada gente que a la primera de un cambio ya dice, no, ya me recuperé, ya me siento bien y me voy. Ujú. Y inclusive no solo para el tema de ansiedad, para todos los demás temas. Sí, O sí. sea, ya es una problemática que creen que ya se superó y demás y ya dejan todo lo demás. Ujú. Pero a mi punto de vista creo que deberían de ser un poquito más constantes en el tratamiento. Porque por algo como tú lo mencionaste ahorita, vaya, hay como ya protocolos ya preestablecidos de inclusive cuánto es la duración que lleva un tratamiento. Claro, ¿verdad? Va dependiendo del caso, pero eso es un estimado de cuánto puede durar el tratamiento. Puede ser más o puede ser menos. Pero fíjate, retomando esta parte del tema que estábamos mencionando de y si es y si no es desobediencia, fíjate que yo he visto muchas veces que los padres sí llegan a malinterpretar esto. Sí. Porque bueno, sucede que a veces cuando el chiquito, por ejemplo, ahorita que mencionábamos esta parte de que no habla, que se mantiene aislado y demás, ¿qué hacen los padres? No, lo regañan. Lo Mm. regañan y les dicen, no, es que tienes que poner atención, tienes que echarle ganas, oye, ¿qué te falta si yo te he dado todo? Sí, oye, o sea, es muy importante lo que mencionas, porque nos castigan a los niños Sí, y así no aprenden los niños. O sea, yo sé que quieren modificar una conducta que no es muy agradable para ustedes, papás, porque yo sé que quieren lo mejor para sus hijos, que sean exitosos, que tengan la mejor salud posible, claro. pero si en ese momento donde es un momento de tensión, un momento donde se va a poner a prueba habilidades del pequeño, y no lo hace bien y me lo regañan, es como, no, ahora, ¿qué sucederá con el menor, no? Ajá, Es como, ay, no, pues se crea esta idea de que, no, pues es que para qué lo hago si siempre me regañan y luego ujú, tenemos más cosas después, ¿no? Como esta apatía ya de querer, ya no querer hacer las cosas porque a lo mejor voy a obtener un efecto negativo en mis papás. Mejor ajá, me retraigo, mejor lo evito, mejor no lo hago sí. porque es más fácil. Y así ya tampoco me siento ansioso o ansiosa. Si lo evito, ya mejor ya me quito el malestar que estoy Sí. sintiendo. Y luego, a ver, ahorita estaba pensando en esta parte. Bueno, te voy a poner en jaque con una pregunta tal vez, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. A ver, Vaya, yo, como te digo que trabajo en el ámbito de las escuelas, sí, he llegado a ver que hay adolescentes que están siendo medicados para ansiedad. ok. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? ¿Yo qué opino? Ay, otra vez la palabra depende. Claro. Es que sí depende, o sea, si psiquiatría ya lo ordenó Ajá. y estamos con tratamiento psicológico, ok, va, muy bien, palomita ahí, ¿no?
Pero si solamente está psiquiatría americano solo, sin ningún tratamiento psicológico, ahí no será lo más efectivo, Ujú, porque como lo digo, los seres humanos podemos resolver problemas mediante el aprendizaje que obtenemos de previos problemas, ¿no? ujú. O que aprendemos de otros. Entonces, am, si no le estamos dando como este factor psicológico en donde te van a ayudar, sabes que con una problemática, pues entonces, ¿qué efectividad está teniendo? ¿Qué estamos haciendo con la persona? Sí, Solamente le estamos enseñando que mediante una pastilla te vas a poder sentir mejor, pero en sí no vas a obtener un aprendizaje eh, significativo a fin de cuentas, ¿no? sí, Solamente te sientes bien por un rato y va a continuar así, si nada más te quedas con psiquiatría, nada más va a continuar así. Me voy a hacer sí, sentir bien y no sé, posiblemente en un escenario feo, pues te hagas dependiente de, de esa pastilla, de ese medicamento y sí, nunca te lo puedas quitar. Por eso es muy importante que psicología y psiquiatría pues estén de la mano a fin sí. de cuentas. Que, que sea este conjunto multidisciplinario, vaya. Claro. Fíjate que yo sí he visto, mucha gente llega a la consulta eh, y llegan ya con esta parte de psiquiatría. ¿Qué pasa? De que los medicamentos y demás calman los síntomas que estos tienen. ¿Qué sucede? Otra vez es el punto que estábamos hablando ahorita. Dejo la psicoterapia, Uh-huh, dejo el proceso psicológico, uh-huh, ya que dicen, no, pues yo ya me siento bien. sí. Y muchos lo que quieren nada más es eso. O Uh-huh, sea, que les quiten los síntomas. uh-huh. Mas, sin Sí, embargo, yo siento que ahora sí que pues debemos de tratarlo todo en conjunto. claro. Y o sea, yo sé que los síntomas de ansiedad, específicamente hablando de este tema, Sí. son muy feos. Porque a algunos les late el corazón a 1000 por hora, o sea, tienen taquicardia, tienen náuseas, tienen tensión muscular, tienen dolor de cabeza, tienen cansancio, o sea, sí, o sea, obviamente nadie quiere sentirse de esta manera. E Claro. inclusive los niños también lo llegan a manifestar de esta manera y los papás a veces prefieren pues medicación porque es más fácil, Ajá. porque ya vieron un resultado inmediato. Y a veces lo barato sale caro, a fin de cuentas, porque solamente le estamos enseñando al menor que pues con una pastilla pues puedes sentirte mejor y ya los problemas se solucionan. Tus Ujú. problemas fisiológicos, porque por ejemplo, si te da miedo ir a la escuela, pues eso va a estar de aquí hasta que termines la educación básica Sí, sí, y sí. te vas a sentir mal siempre al momento de tener que ir a la escuela y entonces no estamos resolviendo nada. Sí, 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 claro. O sea, hay que atender la parte emocional, Ujú, no totalmente. solo la parte física. Yo Ujú, creo que a veces como personas llegamos a entender mal esta parte porque dejamos de un lado lo emocional y solo nos basamos en lo físico. Es por eso que yo creo que pues deberíamos de ver un poquito de qué es lo que nos está ocasionando el cómo nos sentimos. Que es ahorita esto que mencionabas, ¿verdad? De me siento así y lo veo reflejado en cierta parte del cuerpo. ujú. Este, Sí, es que es más fácil de ver, eso sí, es sí, como más rápido, porque si nos duele la cabeza, pues nos tomamos un paracetamol o una aspirina. No soy médico, pero es lo sí, que por sí, lo sí, general sí, 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 se toma, ¿no? Hablando en algo común, una situación común, pues luego se nos puede llegar a quitar esa sintomatología. sí, 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 claro, pero ahora sí que si nos duele no sé, si nos duele el corazoncito o algo así, bueno, sí puede ser o por otra cosa, ¿verdad? Pero supongamos que es algo más que tuvimos una ruptura amorosa y nos duele, ahora sí que eso, cómo lo aliviamos? Pues sí, Lo tenemos que aliviar ya con un proceso psicológico de por medio. sí. Fíjate que ahorita que mencionabas esa parte de que la ansiedad va en conjunto de la depresión, yo siento que sí es muy cierto. Porque yo he visto que los casos de ansiedad siempre van con una depresión de por medio al lado y viceversa. Es como un trastorno que como que va por paquete, vaya, que van los dos juntos.
Y a la vez de que tienes que tratar los síntomas de ansiedad, también tienes que tratar la angustia que el paciente tiene, o sea, la depresión que éste tiene. Ujú. Porque, vaya, por lo menos yo en la práctica clínica no he visto un paciente que llegue solo por ansiedad. Puro, así tal cual, ¿no? No. Generalmente llegan ya con otras cuestiones ya más emocionales que son depresión y demás. Pero así solito no, vaya. Es muy difícil, la verdad, muy Sí, raro, muy raro. sí, sí, Como sí. de libro, muy raro. Sí, 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 claro. Y vaya, hablando de este punto que estábamos comentando, de los tratos y demás de los adultos, yo creo que deberíamos de hacer conciencia acerca de este tipo de temas, ya que, bueno, por lo menos yo he leído que la ansiedad y la depresión van a ser los trastornos de este siglo, vaya, Ujú, que es lo que viene básicamente a los consultorios psicológicos. Ya todas las personas están sintiendo esto desde, ¿qué nos gusta? Desde los 9 10 años. Y no sí, sabemos qué hacer al respecto todavía, sí. porque a mi punto de vista todavía hay mucha desinformación de estos temas. Sí, de hecho muchos creen que un niño, ¿cómo va a sentir ansiedad? ¿Cómo va a Ándale, sí es tener un cierto. trastorno de ansiedad un niño? Ay, no, esas cosas, no, sí pasa, sí pasa, ¿no? ¿Cómo un niño va a sentir depresión? No, un niño no se deprime, no, sí pasa. Y sí llega con esta comorbilidad de ansiedad y depresión. Ok, no todos los casos, porque sí, sí, como estábamos hablando hace rato, sí llegan casos que solamente, pues solamente ansiedad Sí, sí, o sí. solamente depresión, ¿no? Pero por lo general sí vienen en conjunto ansiedad y depresión. Pero claro, los niños también llegan a manifestar todos estos síntomas. Y por eso es muy importante que los papás siempre también tengan esa disponibilidad de si en algún Ujú. momento el terapeuta les dice, ¿sabes qué? Tienes que ir tu papá, tu mamá al psicólogo, Ah, adelante, háganlo, porque si no, pues no se va a hacer mucho. El sí. pequeño sigue aprendiendo cómo se ve una ansiedad, cómo me debo de comportar normalmente, pues así, ¿ok? Así y tal cual, ¿no? Y creo que esa parte es importante, esto de que a veces los familiares también tienen que ir a un proceso. Yo diría que es un tema que hablaba inclusive en otro de los programas, Ujú, este, que los familiares también tienen que adaptarse a lo que está viviendo el niño. ujú. Porque, vaya, si lo seguimos tratando igual, si le seguimos exigiendo igual, si lo seguimos protegiendo igual, yo pienso que pues sí, sí, claro que va a avanzar con nosotros, pero es mejor si avanza también en el plano familiar y en conjunto con lo que es la psicoterapia. Sí, sí, definitivamente. Y a veces eso es muy difícil de trabajar porque, como te digo, los adultos tienen como, al menos algunos de nuestra generación aún tienen como este estigma de que no, como un niño se va a sentir mal, ¿no? No, como yo me voy a sentir mal, como yo voy a tener ansiedad, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando les pide, ¿sabes qué? Usted también tiene que ir a terapia. Uy, a veces es Sí, muy complicado. No, pero es que el que viene es el niño. Yo no. sí, el que está mal es el El que niño, está yo mal es no. el niño. Ajá, pero yo no. Y yo, sorpresa, le aplicamos pruebas y ¿qué obtenemos? Pues resultados, ¿no? Resultados tal vez de ansiedad, hablando del tema. Y la cooperación familiar, al menos en el caso de los menores, es muchísimo más importante. Porque Ajá. si cambiamos ciertos factores en el ambiente del menor, uff, resultados increíbles, uff, resultados maravillosos, ¿no? Ujú. Y aquí, pues obviamente no se trata que siempre vayan a depender de un psicólogo o un terapeuta, Claro. porque en sí no es como tan natural, o sea, como que nuestra profesión es como por un tiempo y listo. Sí, sí, sí. Porque en sí nunca vas a tener un psicólogo a tu lado. No somos como Sí, sí, sí. hada madrina, no somos como el, la Hadita de Zelda que lo acompaña a todos Sí, sí, sí. lados. O sea,
Sí somos efectivos, pero lo natural sería que tú pudieras resolver ciertas problemáticas solito o que Sí. pudieras ayudarte en el momento que sientas ansiedad, que ya tengas esas habilidades adquiridas. Sí, fíjate, esta parte que mencionas acá en la teoría psicoanalítica es lo que Freud llamaba como el propio autoanálisis, Mm, que básicamente consistía en que ya después de tu tratamiento psicoterapéutico de un par de años, ¿qué pasaba? Que tenías que hacer que el paciente se pudiera autoanalizar para que él solito pudiera identificar, oye, esto me hace sentir mal, sí, pero me hace sentir mal por esto. Entonces voy a irme por este lado, ok, para ya no angustiarme de la misma manera que me angustiaba antes. ok, Que es esta parte que están mencionando. ok. Me parece interesante esta parte también de la sensibilización de estos temas, ya que, pues, vaya, estos sentimientos, estas emociones que podemos llegar a tener son o deben de ser tratadas de la manera adecuada. No se trata simplemente de no, de normalizarlas, no, porque no es algo que se deba normalizar o que digamos, no, es que si me siento así, solito se me quita. Porque de hecho, fíjate que yo la otra vez estaba leyendo un artículo Ujú. que decía que el 80% de la población mexicana no va con especialistas porque siente que su problemática se les va a quitar sola. Ah, caray. O sea que ni siquiera van al doctor, no van al fisioterapeuta, nutriólogo, psicólogo, porque dicen que lo que les pasa se les va a quitar solo. El tiempo lo cura todo. Sí, Ah, y como que desde esa perspectiva yo me quedo pensando, bueno, pues ahora sí que nos falta mucho conocimiento de enseñar y de, pues ahora sí que esta palabra de decirle a los demás, ujú. de predicar la palabra, yo le digo, de esta parte de lo que es la psicología, que es nuestro campo. Fíjate que ya para ir cerrando esta parte, este tema que me agradó mucho Ujú. y que creo que todavía podríamos ir abordando más temas, porque bueno, hoy hablamos esto de la ansiedad infantil, pero también yo creo que tiene su variante en lo que es la adolescencia y la adultez, claro. Claro, claro. Porque a mi punto de vista creo que con el niño se trata de una manera y con el adulto se trata de otra. Sí, totalmente. Sí. Pero vaya, para ir cerrando, me gustaría que les dijeras un mensaje a aquellos padres de familia que nos están escuchando en este momento acerca de cómo lidiar con esta parte de la ansiedad de sus hijos. ¿Cómo lidiar? Primero, como le dije anteriormente, no se queden con esa idea errónea. Ajá, Si el menor está llorando, si el menor no se está adaptando a ciertas cosas, ya es como foquito amarillo, ¿sí? sí, Entonces, esas dudas que tengan, o sí, cualquier duda que tengan, es mejor ir a consulta psicológica. A veces sí, por más menor que sea, es preferible, ¿no? Y entonces, papás, mamás, lo ideal, que yo sé que aman a sus hijos, lo ideal es que los dejen aprender, que experimenten sus niños ciertas cosas como, pues ni modo, me caí del columpio, ajá, ¿no? Ni modo, se me cayó el vaso de agua, ¿no? Cosas cotidianas que los dejen ensuciarse, enlodarse, que adquieran y exploren más de este mundo ujú. tan grande y tan inmenso, ¿no? Iba a decir otra palabra, pero se me fue. Sí, Pero que tampoco se preocupen demasiado, ajá, porque son niños y los niños necesitan aprender y explorar. Más que nada eso, quiten todas las ideas anteriores ujú, y mejor sean como un pizarrón nuevo que quiere aprender cosas nuevas, que van a notar cosas nuevas, pero ahora de sus hijos. Y van a ir como creando este mapa de sus hijos o hijas. Y así va a ser más fácil poder entenderlos, poder escucharlos, sobre todo no los invaliden, porque si dicen que me siento mal, no les vayan a decir, ay, no pasa nada, no, sí pasa, se siente mal. Entonces, um,
escucharlos, repetir lo que dicen, porque ahí sí le estamos diciendo al menor, ¿sabes qué? Te estoy poniendo atención y estás diciendo tal cosa. No, que me caí, te caíste, ok. Um, y dejar a un lado la preocupación, ser totalmente abiertos a un nuevo aprendizaje ante sus chicos y chicas. Muy bien, me parece muy interesante este punto de vista que estás mencionando. Antes de irnos, me gustaría leer unos pequeños Comentarios. comentarios aquí. Sí. Aquí mencionan felicidades por un interesante tema y de gran ayuda para nosotros los maestros. De Marce López, mando un saludote a Fernanda Pámanes. Saludos a, ¿qué dice aquí? Fantasía. Saludos a Chato Galván. Y felicidades, muy interesante tema de Rosa Ibarra. Por ahí me acuerdo que tú Sí. tenías una invitación que querías hacer a un taller, si Ajá. gustas hacerla. Es un grupo para papás, para mamás, que tengan hijos con problemas de conducta. Ahí es un grupo donde van a poder aprender habilidades, donde van a poder comprender mejor a sus hijos y obviamente donde van a poder hacer un poquito más de comunidad con otros papás que tengan esta misma problemática y sentirse acompañados. Entonces, son 9 sesiones, yo sé que es poquito, pero nos va a ayudar bastante. Entonces, a todos los papás, las mamás que tengan alguna problemática con sus hijos con problemas de conducta, vaya la redundancia, Sí. están totalmente invitados y pues las inscripciones son conmigo. Ok, ok. Antes de irnos, si gustas dejarnos tus redes. Mis redes es sic.maraimi, Ok. tanto en Facebook como en Instagram. Tu número. 8714 04 19 17. Me encuentran más en WhatsApp, la verdad. Sí. Tanto en redes no, en WhatsApp sí. Muy bien. Creo que el tema de hoy fue un tema muy provechoso ya que hablamos acerca de estas tópicas de la ansiedad infantil y sobre todo cómo se manifiestan en los niños y también el cómo puede ser un posible tratamiento para esta misma. Creo que habría, bueno, me gustaría después hacerte la invitación para hablar ahora acerca de la ansiedad en los adultos. Ahora va. Sería interesante hablar de ese tema. Hay mucho que hablar de eso. Pero bueno, recuerden, nos estamos viendo la siguiente semana en otro episodio más. Esto es Hablemos del Inconsciente, donde lo que no se dice también habla. Muchas gracias.